Buenas tardes, mi nombre es Edwin Aguillón, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Vemos que nuestra sociedad ha pasado de ser nómada a sedentaria. Ha venido desarrollándose, pero en una gran injusticia social que vino a reventar en el estallido social que hoy tenemos en Colombia. Vamos a preguntarnos nosotros qué nos ofrece el Estado. Nos ofrecerá educación, trabajo, salud, oportunidades, paz, ciencia, tecnología, honestidad, confianza. O por el contrario nos ofrece represión, masacre, desaparición. En primer lugar vamos a hablar de la corrupción. Cuando yo tengo un niño y le digo, cómase la sopa y le doy un dulce, lo estoy enseñando a corrupto. Si le digo haga la tarea y lo llevo al parque, lo estoy enseñando a corrupto. Entonces, si nosotros vamos a coger un camino, vamos a irnos de viaje, necesitamos saber para dónde vamos. Porque si no, vamos a arrancar para un lado, después nos devolvemos y vamos para otro, y así, y cuando llegue la hora de mirar qué hicimos, no hicimos nada porque no sabíamos para dónde íbamos. Los colombianos tenemos un propósito en la vida. Miremos que si por ejemplo el niño lo educamos con un propósito, por ejemplo, usted va a ser científico, entonces si va a ser científico, él va a hacer la tarea porque los científicos hacen la tarea, va a comer la sopa porque cuando ha visto, por ejemplo, va a ser futbolista. ¿Cuándo ha visto que un futbolista se desmaye en la mitad del partido porque no comió bien, ¿sí? Y se le explica por qué y las ventajas de comer. Entonces, el propósito en la vida que nosotros queremos es, por ejemplo, ser una sociedad agropecuaria que industrialice sus productos, invertir en ciencia y tecnología que nos lleve al desarrollo como sociedad. Una sociedad que lo logró fue la sociedad japonesa. Después de que le explotaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ellos se rindieron y cogieron un propósito de ser la sociedad más tecnológicamente desarrollada. Y creo que lo han logrado. Entonces es un ejemplo de que sí se puede. El crecimiento económico. El crecimiento económico depende de quién financia la campaña. Entonces, vamos a ver. Para esto nos hacemos unas preguntas. ¿Por qué se firmó el TLC? ¿Quién firmó el TLC? ¿Quién es el más grande narcotraficante de la historia? Son preguntas que nos tenemos que hacer. El crecimiento económico depende de quién financia la campaña. ¿Por qué? Porque cuando el narcotráfico financia una campaña, se desarrollan unas políticas. El narcotraficante pide que la droga sea legal para que se mantenga el precio, que haya guerra para ellos justificar sus muertos y los corruptos se aprovechan de la guerra para que los muertos tapen la corrupción. ¿Quién financia las campañas? ¿Acaso los contratistas corruptos? ¿Qué pide un contratista? El contratista pide que le dejen pues que se presten para la corrupción en futuros contratos, como pasó con la Vía del Llano, como pasó con la Ruta del Sol, como ha pasado con tantos contratos a nivel nacional, departamental y municipal. Pero lo más peligroso de quien financia la campaña son los banqueros. El banco pide que el pueblo esté arruinado para que le saquen créditos. Entonces vamos a mirar cómo lo logran. Vamos a ver que hay tres Colombias. Hablando sociológicamente y económicamente. Una Colombia es la Colombia de sacrificio.
La Colombia de sacrificio quiere decir que es a donde ellos no crecen. Como podemos ver, la curva de crecimiento no va hacia un crecimiento, sino va es hacia abajo, porque ellos no tienen oportunidades, ellos siempre están perdiendo. Es por ejemplo el Bronx, por ejemplo las zonas marginales, por ejemplo Cazuca, algunos sectores donde el Estado no llega, algunos sectores rurales donde el Estado no llega, y eso sirve para que los otros colombianos se comparen con ellos, y como ven que hay alguien que está peor, entonces creen falsamente que ya estamos bien. ¿Quién financia? Ahí ahora vamos a ver la Colombia de los privilegiados. Ahí están los banqueros, ahí están los contratistas, ahí están los políticos corruptos, algunos empresarios y gente que ha vivido y ha sacado frutos del narcotráfico. Y precisamente vemos que ellos son los que nos gobiernan. Ante eso, quiero hacer un paréntesis. ¿Será que somos malos electores o será que tenemos malos gobernantes? Bueno, la Colombia productiva. Vamos a ver aquí en esta de la Colombia de los privilegiados que ellos van hacia arriba, ellos no tienen curva económica que sube, baja, sino ellos van hacia arriba porque recogen sus dividendos mensuales y no tienen problemas económicos nunca, entonces a ellos no los afecta la economía. Si la economía oscilara en torno a la justicia social, a ellos les oscilaría la economía, pero la economía está diseñada en favor de ellos y ahorita lo vamos a explicar. La Colombia productiva. La Colombia productiva, como vemos, es los campesinos, las empresas, las microempresas, los fabricantes, los comerciantes. Todos ellos tenemos que producir para que los corruptos se roben los impuestos y un poco los destinan para la Colombia de sacrificio. Pero esto es a un gran costo. ¿Por qué? Como podemos ver acá hay varios de la Colombia productiva, se desprenden tres ramas. Los trabajadores, los empresarios y los agricultores. Si el banquero le pidió al presidente que necesita Si el banquero le pidió al presidente que necesita que progrese él y que arruine a los colombianos para que le saquen créditos, entonces vamos a ver, por ejemplo, al trabajador no suben el salario mínimo. Al no subir el salario mínimo, ellos se ven muy afectados porque no les alcanza y se ven obligados a ir a sacar créditos. Al empresario le suben los impuestos y también importan productos y permiten el contrabando, que hace que dos cosas. Primero que todo, causa que bajen los precios de los productos nacionales y eso afecta al productor, y fuera de eso, eso hace que se legalice algunos dineros del narcotráfico también. Y el que más duro le da las importaciones es al campesino. Cuando importan los productos, el campesino sí tiene la curva económica. Cuando empieza la curva económica, digamos va subiendo, entonces quiere decir como ahorita al productor de papa. Entonces venimos de una importación y el productor de papa está sacando créditos y está sembrando y tiene plata, entonces se le sube la curva. Cuando ya el productor ha acabado de pagar su crédito, el Estado importa más de ese producto para que baje el precio y el productor otra vez se arruine. Eso hace que haya un valle y después otra vez vuelve a iniciar el ciclo.
siembra otra vez y después importan. Eso pasa con el arroz, con la papa y con la mayoría de productos que el Estado regula el precio mediante las importaciones. A ver, si combinamos todas las curvas de crecimiento económico, se crea el crecimiento económico real, que es promediar todos esos, eso da el resultado de promediar todo. Resulta que, por ejemplo, los bancos tienen 60 billones anuales hasta antes de la pandemia de rentabilidad. Este año tuvieron 20. Y resulta que los de la zona de sacrificio nunca progresaron. Y los productores, lo que rentabilizaron, lo que cogieron de aumento de su capital, fueron y se lo pagaron al del banco en cuotas y entonces tampoco no crecieron. Y al final, al reunir todas las curvas, da un crecimiento del 5, del 4, del 3, del 6%. Pero como se crece, se dice que está bien, pero en realidad el que está creciendo es el banco. Bueno, a esta política de Estado, cuando uno elige, por lo general uno piensa que está eligiendo un candidato y no. Cuando uno elige está eligiendo un programa de gobierno, ¿sí? Resulta que antes de ser Duque elegido, él dijo que él iba a bajarle los impuestos a los ricos y a subirle los impuestos a los pobres. Eso estaba escrito, sino que en los discursos él decía menos impuestos y más salarios, pero eso era al contrario. Eso se lo hemos oído y es la política que él ha desarrollado. Entonces, como vemos, la política de Estado tiene que ver con la salud, la justicia, la educación y todos los aspectos de la vida. Entonces, la solución para todo esto es el día de las elecciones. Ese día es cuando podemos solucionar los problemas de los colombianos. La democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema donde nosotros los colombianos elegimos a un gobernante para que administre los recursos y dicte leyes para la sana convivencia y el progreso de todos. En el mundo hay un caos social y necesitamos líderes honestos que saquen adelante nuestro país y que haya paz y justicia social para que haya un real progreso para los colombianos. Nosotros como sociedad debemos tener un propósito en la vida, un camino para dónde ir. Apoyar nuestros productores nacionales. Por ejemplo, cuando el narcotráfico, el TLC, cuando importan muchos productos, algunos con platas legales, otros con platas ilegales, y uno va a sitios que son sospechosamente muy baratos, entonces ahí en esa compra, uno está haciendo dos cosas nefastas. La primera, está apoyando que se laven los dineros del narcotráfico. Y segundo, cuando uno compra un producto importado, está negándole la oportunidad de empleo a muchos colombianos. Si queremos tener empleo, debemos comprar artículos nacionales. Muchas gracias.